Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a pasar a la última de las ponencias que me ha tocado presentar a Rocío Marina Col, del Juzgado del Mercantil número 2 de Málaga. Bueno, a Rocío la verdad es que hace muchos años que la conozco, es muy conocida en el mundo de las conferencias, en el mundo de la docencia. Ella entró en la carrera judicial en el 2001 y en el 2021 ya tuvo la especialidad por el Consejo General del Poder Judicial precisamente en Derecho Concursal. Más allá de sus periplos, como todos los magistrados por diferentes localidades, lo cierto y verdad es que hoy está aquí, ya lo podréis comprobar, por no solamente su clarividencia, sino la practicidad en las explicaciones. Ella tiene una amplia experiencia en formación, no solamente en formación reglada de lo que es la universidad, sino también de la formación en máster, en conferencias, Colegio de Economistas de Sevilla, de Málaga, Exfimer, la Diputación de Málaga. También este año vino al Congreso Concursal de Sevilla y dio una gran ponencia en la que todos estuvimos muy agradecidos de que viniera desde Málaga. Y la realidad es que pues tenemos una gran ponente, sobre todo por el sitio donde está la plaza, que es Málaga. Ella va a hablar sobre el tráfico aéreo y bueno, todas las malignidades y todas las cosas que ocurren, ¿verdad, Rocío?, en ese tráfico de la ciudad de Málaga. No es porque sea, pero realmente es una plaza internacional de derecho aeronáutico y sobre todo la cantidad de vuelos que hay. Y si me permite, dos maldades mías simplemente, no solamente por, ya digo, su gran practicidad, clarividencia, sino hay algunas cosas que no se saben de ella y yo creo que es bueno saberlas. Su amor y su intensidad en las explicaciones y sobre todo también al flamenco y a algo muy especial para ella, que son los batones, ¿verdad?, de Manila, ¿no?, que yo creo que no lo sabe nadie, pero que es importante que se sepa que no solamente uno está pendiente de lo que es el derecho y el derecho concursal, el derecho de consumo, en este caso de aeronáutico, de lo que es el tráfico aéreo, sino que también tiene digamos, dos intensidades o dos motivaciones muy importantes, aparte de su familia, lógicamente, que son los mantones de Malinia y el flamenco, concretamente el baile. Bueno, pues tienes la palabra, sabes que tienes 40 minutos, que no hay preguntas y bueno, y agradecerte, por supuesto, que hayas venido. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por tu amabilísima presentación y a los organizadores por haber contado conmigo para invitarme a este congreso, al que me hace muchísima ilusión asistir, aunque sea online por cuestiones de dificultades de trabajo. Tengo que agradecerles también a los del servicio informático porque les he dado desde luego muchos quebraderos de cabeza, pues soy especialmente torpe para cuestiones informáticas, pero bueno, aquí han conseguido que esté hoy, así que a ellos le debemos una pequeña parte. He traído una presentación por PowerPoint que yo creo que van a colocarme en la pantalla y nos ayudará a explicar esta materia, que es muy interesante, pero que es muy importante centrarse en la regulación, en dónde está, en quién tiene la competencia de cada cosa, porque está creciendo muchísimo. Es decir, yo cuando llegué al juzgado mercantil, pues hace 13 años, pues tenía a lo mejor 10 o 15 procedimientos verbales de navegación aérea y a día de hoy pues tengo unos 600, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que estos tres conceptos que he colocado ahí, qué es un contrato de transporte aéreo, qué es una aeronave y qué es un transportista comunitario, ¿no? Como todos sabemos, pues contrato de transporte aéreo es aquel en el que se utiliza una aeronave, ¿no? Por supuesto, lo habitual y lo que da lugar a procedimientos, sobre todo en materia de consumidores, es el transporte de personas y del equipaje que llevan, aunque también puede plantear problemas el de correo o el de mercancía, en el que yo hoy no voy a entrar, ¿no? Voy a centrarme en el pasajero y en su equipaje. Y la aeronave, pues cualquier construcción apta para ese transporte en los términos que define nuestra ley de navegación aérea. Y es muy importante otro concepto más, el de transportista comunitario, porque esto va a determinar en gran medida la competencia, como veremos posteriormente. Y va sobre todo en la norma aplicable, ¿no? Y eso lo define un reglamento europeo, el 1008 de 2008, que he puesto ahí, que simplemente pues habrá que leerlo cuando tengamos dudas sobre si una compañía aérea eso no es
comunitaria, ¿no? Pues aquellas que tienen licencia de explotación comunitaria lo son. Un tema trascendental es quién es competente para qué, para reclamar cada cosa. ¿Por qué? Porque esto en la práctica se produce mucha confusión. Uno compra un billete por internet y se produce un retraso o una denegación de embarque, o lo compramos en una agencia de viaje y tenemos una doble opción. Por un lado, si se ha producido una infracción de las normas de derecho de transporte, que luego diré cuáles son, pues si tenemos un retraso, una cancelación o una denegación de embarque, una pérdida o retraso, daño en el equipaje o una muerte o lesión de un pasajero, para que se nos aplique la normativa de transporte y para demandar sobre la base de esa normativa tendremos que acudir a los juzgados mercantiles. Sin embargo, si lo que hemos contratado es un viaje combinado con muchas cosas, es decir, hemos ido a una agencia de viaje y hemos contratado un paquete que incluye vuelos, que incluye hoteles, que incluye otras muchas cosas, excursiones, etcétera, y lo que queremos es demandar a la agencia de viajes por su incumplimiento o queremos la resolución del contrato, entonces no tenemos que acudir a los juzgados de lo mercantil, tenemos que acudir a los juzgados de primera instancia, porque eso es una resolución o un incumplimiento que se va a producir conforme a las normas, a la directiva de viajes combinados o a las normas de protección de consumidores, es decir, a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Pero de lo que conocemos los juzgados de los mercantiles de otra cosa, es de la infracción de normativa de transporte, que es también protectora del consumidor. Y eso es lo que es nuestra competencia, ¿no? Lo que no cabe además es acumular varias cosas, no cabe acumular las dos acciones. Primero, porque son competencias de distintas jurisdicciones y el artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prohibiría la acumulación, pero también por otro motivo, también porque las propias jurisprudencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impide esa acumulación, ¿no? Como he recogido ahí una sentencia muy concreta, el caso de las Travel, esa sentencia de 10 de julio del año 2019 que impide que se acumulen las acciones que se dirigen frente a las compañías aéreas y las acciones que se dirigen contra las agencias de viaje y que son propias de los juzgados de primera instancia. Esto no siempre va a ser así. De hecho, ahora mismo está pensando en reformarse la ley orgánica y en el proyecto pues se ha pensado traspasar parte de esta materia a los juzgados de primera instancia y a cambio devolvernos a los mercantiles los concursos de acreedores de personas natural, no empresario, ¿no? Pero ahora mismo no se sabe exactamente qué es lo que le van a pasar a los juzgados de primera instancia. Y el proyecto actual está tan mal y tan confuso que ha dado lugar a que en el futuro pueda darse la situación absurda de que de un retraso en un vuelo de Málaga a Londres tengan que conocer los juzgados de primera instancia y en el retraso del vuelo Londres a Málaga los de mercantil, porque no está clara cuáles son las normas que se atribuyen a los juzgados de primera instancia. Por lo tanto, tendremos que estar a la espera de lo que pueda resolverse en el futuro. Pero yo me centro en lo que tenemos a día de hoy y a día de hoy la distribución de competencias es la que yo he recogido en esta plantilla que aquí se recoge. Pueden pasar a la siguiente. Lo segundo que tenemos que saber es qué norma se nos aplica y cuándo, cada uno, claro. En el ámbito nacional nosotros tenemos una ley de navegación aérea, esta de 21 de julio del año 1960, ¿no? Y una ley de seguridad aérea, la ley 21 del año 2003, ¿no? Que esa sí regula pues, una serie de condiciones en relación con la seguridad que tienen que cumplir las naves, etcétera. Pero esta ley de navegación aérea, la del año 1960, actualmente pues tiene una aplicación muy limitada. Realmente solo la vamos a aplicar a los vuelos internos, pero no a todos, sino solamente al transporte de mercancías. Aunque oficialmente no está derogada, lo cierto es que como la legislación internacional, es decir, los convenios internacionales y las normas comunitarias son de aplicación preferente, en todo lo que se refiere al pasajero y al equipaje, lo que vamos a aplicar es la legislación comunitaria y la legislación internacional, que es la que recojo en los siguientes apartados. En el ámbito comunitario, ¿qué reglamentos vamos a aplicar? Fundamentalmente dos,
aunque hay otros dos a los que luego me referiré, que son el 261 del año 2004, que es el que regula las compensaciones automáticas, que son casi indemnizaciones objetivas, salvo circunstancias excepcionales que luego explicaré, en los casos de denegación de embarque, de cancelación o de gran retraso de los vuelos. Dentro de la denegación de embarque está lo que llamamos overbooking. Y por otro lado, el reglamento 2027/97, ¿no? Que en realidad es un reglamento muy cortito que lo que hace es asumir el convenio internacional de Montreal de 1999. Aunque España ya estaba adherida, mediante este reglamento, el 2027/97, la Unión Europea también se adhiere, lo que significa que este reglamento se aplica sí o sí en todos los casos. ¿Pero a qué se aplica? Porque el Convenio de Montreal también regula el retraso, la cancelación, la denegación de embarque. ¿Qué es lo que vamos a aplicar de este Convenio de Montreal siempre para todo tipo de vuelo? Pues todo aquello que se refiere a lesiones, muertes de pasajeros en caso de accidente o a la pérdida de maletas, daños en el equipaje, etcétera, ¿no? O retraso en la entrega del equipaje. Además de esto, hay otros dos reglamentos europeos, que son el 80 de 2009, que es uno de códigos de conducta sobre los sistemas de reservas de los billetes de avión, y otro, el 1107 del año 2006, de derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. Eso lo vamos a aplicar mucho menos. Los dos principales son los dos que están aquí y, por supuesto, y pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a aplicar fundamentalmente es el Convenio de Montreal. ¿Podemos pasar a la siguiente? El Convenio de Montreal, que es para la unificación de ciertas reglas en el transporte aéreo internacional, firmado por España, ¿no?, del año 1999, es el convenio principal en el ámbito internacional y está ratificado por casi todos los países, ¿no? Además, hay actualizaciones en las indemnizaciones cada 5 años. Pero hay países que no lo han ratificado. En esos otros países en los que no se ha ratificado, que son muy pocos, lo que aplicamos es el anterior a este, que era el llamado Sistema de Varsovia, que está formado por el Convenio de Varsovia y una serie de actualizaciones posteriores, como eran pues el Protocolo de la Haya, los Acuerdos de Montreal, el Protocolo de Montreal y los Acuerdos de la IATA, ¿no? Todo ese paquete conjunto es lo que dio lugar posteriormente al Convenio de Montreal. Y por último, las reglas de la IATA, ¿no?, de la Organización de Transporte Aéreo Internacional. Esta es la materia. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar cada una? Y esto ya lo vemos en la siguiente diapositiva que pueden ustedes poner, ¿no? Y que nos va a dejar claro cuándo se aplica cada una. El reglamento 261 del año 2004, es decir, el de la Unión Europea, que es mucho más favorable para el pasajero, para el consumidor, es muchísimo más favorable que el Convenio de Montreal. Por eso, pues, en la medida de lo posible, siempre que se pueda aplicar este reglamento, merece la pena que se aplique. Este lo vamos a aplicar a todos los vuelos que parten de un país de la Unión Europea y llegan a un país de la Unión Europea, o parten de un país de la Unión Europea hacia un tercer país, aunque haya varios vuelos con varias conexiones. Es este el reglamento que vamos a aplicar. Ahora, cuando el vuelo viene de un tercer país hacia la Unión Europea, solo se aplica si la compañía es comunitaria. Por eso hay que saber si la compañía es comunitaria o no. Y siempre y cuando, además, no se disfrute de beneficio, compensación o asistencia en ese otro tercer país, ¿no? Por otro lado, el Convenio de Montreal lo vamos a aplicar a los vuelos de fuera de la Unión Europea y a los vuelos que parten de ese tercer país y llegan a la Unión Europea cuando el transportista no es comunitario o cuando en ese tercer país del que sale había normas que regulan beneficio o compensación para los pasajeros. Por ejemplo, que ese país esté expresamente adherido a este convenio, ¿no? Entonces, aplicamos el Convenio de Montreal. Esta distinción entre los dos la hacemos para aquello que se refiere a denegación de embarque
cancelación y gran retraso. Porque todo aquello que se refiere a equipaje del pasajero, es decir, pérdidas, daños o retraso en la entrega del equipaje, o muerte o lesiones del pasajero, tiene una única norma, que es el Convenio de Montreal. Ahí que no hay que distinguir de dónde sale o a dónde llega el vuelo. Porque ese reglamento, el 227 de 2004 de la Unión Europea, lo único que hace realmente es adherirse al Convenio de Montreal en este aspecto. ¿De acuerdo? Por eso es importantísimo saber cuál es la norma que debemos aplicar. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y estos son los daños personales, que no es habitual tener procedimientos de este tipo, ¿no? Y estos además siempre van a ser competencia de los juzgados de lo mercantil porque nadie se ha planteado pasarlo algún día a los juzgados de primera instancia, ¿no? En el caso de muerte o lesiones de pasajeros, pues se aplican los artículos 17 a 19 del Convenio de Montreal, siempre, porque a ellos se remite el reglamento europeo, y hay un sistema mixto. En caso de muerte o lesiones de pasajeros, hay una cantidad límite, se fija una indemnización límite, pero se establece un sistema de responsabilidad objetiva hasta una cantidad determinada. Es decir, hasta 100.000 derechos especiales de giro. El derecho especial de giro es una moneda que existe en la ONU y que se van actualizando las cantidades diariamente, se recogen en una página de la ONU. Se recoge siempre la cantidad a fecha de sentencia, ¿no? La indemnización límite son 100.000 derechos especiales de giro, que hoy día, porque se actualiza, la última actualización fue en julio del año 2020, son 128.821 derechos especiales de giro. Si hay una muerte o una lesión muy grave del pasajero, hasta esta cantidad es una responsabilidad prácticamente objetiva, salvo que se acredite, cosa que es muy difícil por parte de la compañía aérea, que existe una concurrencia de culpas donde ha intervenido la negligencia del pasajero, ¿no? Ahora, a partir de 100.000 euros, 100.000 derechos especiales de giro, ¿se pueden reclamar cantidades mayores? Por supuesto que sí, pero en este caso ya habrá que hay que entrar a analizar la culpa o negligencia del operador, porque hay una responsabilidad subjetiva. Lo que ocurre es que se invierte la carga de la prueba y por lo tanto es el transportista el que tiene que hacer el principal esfuerzo probatorio, y este tendrá que probar pues, que actúa con diligencia y que no ha incurrido en negligencia, o que el único que ha incurrido en negligencia es el pasajero, en cuyo caso puede obtener la exoneración del artículo 20 del Convenio de Montreal. Esto es lo que se refiere a los daños personales. Y estos daños personales no solo se refieren a los que se produzcan dentro del avión o a consecuencia de un accidente del avión, ¿no? Puede ser cualquier tipo de daño, una puerta dentro del avión, cualquier otra cosa, pero también en las operaciones de embarque y desembarque, es decir, desde que salimos por el finger en el aeropuerto hasta que llegamos al avión y hasta que regresamos en el aeropuerto de regreso y entramos en las instalaciones del aeropuerto, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. En cuanto a la pérdida, daños en el equipaje y demora en la entrega del mismo, estos sí son pleitos muy habituales, ¿no? El transportista, la compañía aérea está obligada a llevar no solo el pasajero, sino también a trasladar en perfecto estado el equipaje, ¿no? Las compañías en sus contratos y también las leyes de seguridad de cada país pues regulan unos límites máximos de tamaño de equipaje. A partir de un tamaño determinado es necesario facturar, etcétera, ¿no? Son normas de carácter, en muchos casos, imperativo. Pero el transportista, conforme al Convenio de Montreal, está obligado a cuidar de ese equipaje, desde el equipaje facturado, ¿no? Y entonces, desde que se le entrega, no responde solo por los daños que pueda sufrir en el avión, sino desde que se le entrega en el mostrador de facturación hasta que lo recibimos en perfecto estado de revista en el lugar en el que aterrizamos, la compañía es responsable de cualquier daño o pérdida o destrucción o avería que se produzca en ese equipaje. Salvo que la compañía acredite, y existe inversión de la carga de la prueba, que se debe solo a la naturaleza o un vicio del equipaje, lo cual es muy difícil de acreditar, ¿no? Es una responsabilidad cuasi objetiva.
Además, si el equipaje, cuando llegamos a la cinta, en el lugar donde hemos aterrizado, no aparece, y no aparece en los 21 días siguientes, eso se equipara a pérdida definitiva, aunque aparezca 40 días después. Se considera que es una pérdida definitiva, ¿no? Pasamos a la siguiente de la diapositiva. Existen unos límites de indemnización, ¿no? O sea, existe un límite por pasajero, no por maleta. Ojo, mucho cuidado. Es decir, el límite son 1.000 derechos especiales de giro inicialmente, que actualmente está actualizado. Primero fue a 1.131 y actualmente a 1.288 derechos especiales de giro conforme al Convenio de Montreal. Es decir, esto es lo máximo que vamos a obtener de indemnización, salvo que exista dolo por parte del transportista o se haya hecho una declaración especial de valor. Es decir, se haya dicho que el equipaje vale más y se haya demostrado, ¿no? Eso antes de, y por lo tanto se haya pagado el plus correspondiente en el momento de contratar el billete, ¿no? Este límite nos va a servir tanto para los daños materiales, es decir, el valor que tenga la maleta en sí o su contenido, como en los daños morales de los trastornos que se nos hayan producido. Otra cosa es la posibilidad de indemnizar otros gastos, ¿no? Pero para que sea posible el ejercicio de estas acciones reclamando que me indemnicen a mí por el equipaje, es imprescindible que hagamos una protesta puesta, que es una protesta previa, que está en la diapositiva siguiente, si no me equivoco, ¿no? Un requisito de procedibilidad que hay que cumplir, que es que en los 7 días siguientes a que se haya producido el daño o la pérdida o el retraso en la entrega del equipaje, hay que hacer una protesta ante la compañía aérea que se llama PIR, y esa protesta normalmente se hace en el propio aeropuerto, es decir, llegamos a la cinta, el equipaje no aparece y nos vamos a la ventanilla y protestamos porque el equipaje no ha aparecido o ha aparecido roto o lo que sea, ¿no? Y esa protesta es suficiente. Con esa es suficiente para luego poder demandar, pero es una protesta previa. Todo esto se aplica al equipaje facturado, en el que existe una responsabilidad objetiva de la compañía. La compañía también tiene que responder respecto del equipaje de mano que llevamos nosotros, pero en este caso, claro, como nosotros lo llevamos junto con nosotros en la cabina, tendremos que acreditar que existe una responsabilidad subjetiva, es decir, un dolo o una culpa por parte de la compañía aérea que habrá que acreditar porque en ese caso no hay inversión de la carga de la prueba. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya entramos en la siguiente, porque de esta ya he hablado. Eso es, perfecto. Del retraso, por fin. Este es uno de los principales objetos de procedimientos relacionados con la navegación aérea. Y las consecuencias son muy distintas según tengamos que aplicar el reglamento 261 de 2004, que es el de la Unión Europea, o el Convenio de Montreal. Es decir, estamos mucho más protegidos si estamos en el ámbito del reglamento 261 de 2004, que dije antes, es decir, los vuelos internos de la Unión Europea o los que salen de la Unión Europea hacia terceros países, ¿no? Porque en el Convenio de Montreal, que se aplica a los demás casos, a los vuelos de fuera o a los que parten de fuera y llegan a la Unión Europea, en estos casos no hay una responsabilidad objetiva, sino que hay que acreditar el daño, que se nos ha producido un daño para poder reclamar. Ahora, eso sí, existe una forma de inversión de carga de la prueba, porque es el transportista el que tiene que acreditar que él y sus agentes adoptaron todas las medidas para evitar el daño, cosa que es prácticamente imposible. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se indemniza. Y el límite de la indemnización está también en derechos especiales de giro, 4.150, aunque actualmente está actualizado hasta un límite de 5.346 derechos especiales de giro. Esto lo incluye todo, daños morales, gastos, etcétera, que habrá que acreditar. Es decir, no se indemniza automáticamente 5.346, que es una barbaridad. Lo que, dependiendo de las circunstancias del caso. Normalmente las indemnizaciones que se suelen poner en la práctica son parecidas a las que ponemos cuando aplicamos el reglamento europeo, salvo que haya alguna circunstancia especial, ¿no? En el ámbito europeo, el reglamento 261 de 2004 es mucho más protector.
¿Por qué? Porque este reglamento obliga a la compañía aérea a muchas más cosas. Primero, las obliga, por supuesto, a darnos la asistencia que prevén los artículos 8 y 9 del reglamento, que son, por supuesto, si el retraso es amplio, de más de 5 horas, pues la posibilidad de cambiarlo por el reembolso del precio del billete, siempre a elección del pasajero. Y, por supuesto, el derecho de atención en todos los casos de tenernos que dar comidas, llamadas de teléfono, si es de noche y hace falta irse a un hotel, pues ese hotel gratuito, más los traslados desde el hotel al aeropuerto, etcétera, ¿no? Y luego, además, si el retraso es superior a 3 horas, es decir, si es un gran retraso, tendrán también que pagarnos una indemnización, porque aunque las indemnizaciones que están previstas en el artículo 7 del reglamento están previstas en principio para la cancelación, también se aplican a los supuestos de denegación de embarque y también a los de retraso, porque así lo ha establecido la jurisprudencia, ¿no? Lo ha establecido en sentencias tan importantes como las del caso Sturgeon del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2009 o el caso Nelson. Por lo tanto, el retraso, si es de más de 3 horas, también da lugar a derecho a indemnización. En los retrasos de menos, no habrá este derecho a indemnización de 600, 400 o 250 según sea la distancia del vuelo, sí, pero sí dará lugar a la obligación de cumplir las obligaciones de asistencia, ¿no? que se prevén en el artículo 9. Ahora, la indemnización está del artículo 7, de 400, de 250 o de 600, no se paga si se acredita la existencia de una circunstancia extraordinaria, que son las que prevé el artículo 5.3. Por ejemplo, imaginemos un problema meteorológico grave. Ahora, las averías del propio avión no son una circunstancia extraordinaria. Eso son responsabilidad de la compañía el tener al avión en perfecto estado. Ahora, si durante el vuelo anterior el avión pues recibe un rayo y hay que hacerle una revisión, eso sí que es una circunstancia extraordinaria. Por ejemplo, la huelga de los controladores en Francia. Eso también es una circunstancia extraordinaria, ¿no? No lo es, por ejemplo, la huelga del personal de la propia compañía aérea. Y además de esto, de todo esto, puede haber lugar a indemnizaciones suplementarias cuando se acreditan otros daños y perjuicios que haya sufrido el pasajero conforme al artículo 12. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a los supuestos de denegación de embarque, lo que normalmente llamamos overbooking, pero que en realidad no son solo los supuestos en los que la compañía ha vendido más billetes que plazas, ¿no? Cosa que está autorizada dentro de unos límites, sino también otras denegaciones de embarque por problemas técnicos del tipo que sea, ¿no? También hay una doble regulación, la del Reglamento Europeo y la del Convenio de Montreal. Por supuesto, es mucho más beneficiosa la del Reglamento Europeo. En el Convenio de Montreal no se regula expresamente las indemnizaciones por denegación de embarque, pero no están excluidas. En el Convenio de Montreal solo se regula la indemnización por retraso. Sin embargo, con carácter general, los daños morales o otros daños y perjuicios que puedan causar las compañías aéreas por cualquier problema dan lugar a una indemnización en el ámbito del artículo 29 del Convenio de Montreal, con los mismos límites que la indemnización por retraso. Y además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa sentencia que recojo ahí, la de 13 de octubre del año 2011, establece que es ese límite y que se puede aplicar también a cuestiones distintas que para los retrasos, como es el supuesto de denegación de embarque. El reglamento 261 de 2004, el de la Unión Europea, sí lo regula y lo regula muy bien. Es decir, una compañía en el momento que está embarcando, los pasajeros resulta pues que han aparecido más que plazas, cosa que sucede raramente, pero sucede a veces, y en ese momento tiene que ofrecerle a los que están allí a ver si alguien voluntariamente está dispuesto a irse en un vuelo posterior, pagándole una indemnización. Si no hay voluntarios, entonces se determinará quiénes se tienen que quedar. Y esas personas que se tienen que quedar en contra de su voluntad, pues tendrán lugar no solo a los derechos de asistencia que le da el artículo 9, es decir, lo que hemos dicho de hotel, de traslado de hotel a aeropuerto, de bonos para comidas, etcétera, llamadas de teléfono, sino también la posibilidad de que se renuncie a viajar
y se devuelva el billete, siempre a elección del pasajero, porque este es un derecho siempre, el del artículo 8, a elección del pasajero. Y además, por supuesto, la indemnización del artículo 7, dependiendo la distancia del vuelo, es decir, dependiendo de que sea más de 1.500 kilómetros, más de 3.500 kilómetros, etcétera. Es decir, los de 600, 400 o 250 euros del artículo 7, ¿no? Habrá que pagárselos a esa persona a la que se le ha denegado el embarque. Y, por supuesto, otro daño y perjuicio o gastos en los que haya podido incurrir, por ejemplo, pérdidas de nómina, etcétera, de un día o dos, o otros daños del tipo que sea, o pérdidas de noches de hotel, al amparo del artículo 12 del reglamento. Y por último, en el reglamento y en el convenio de Montreal están los supuestos de cancelación, que se puede pasar a la diapositiva siguiente, que es, hay que distinguir, por supuesto, también entre convenio de Montreal y reglamento. Por supuesto, de nuevo, el reglamento es más protector. ¿A qué da derecho el convenio de Montreal? No lo regula expresamente, le pasa como la denegación de embarque, pero al igual que en el caso anterior, como cualquier daño y perjuicio, gasto o daño moral es indemnizable acreditando su existencia conforme al artículo 29 del Convenio de Montreal. Como siempre en el Convenio de Montreal hay que acreditar el daño, sin perjuicio que realmente luego está el tema de la imposible inversión de la carga de la prueba y la mayor facilidad probatoria de la compañía, ¿no? Y con el mismo límite que para los retrasos, atendiendo a esta sentencia del TJUE a la que antes también me he referido. Ahora, cuando aplicamos el reglamento europeo, pues la cosa está muchísimo más clara, porque ahí la cancelación nos lo da todo. Nos da el derecho a la indemnización del artículo 7, según distancia. Es decir, si son vuelos de más de 3.500 kilómetros, 600 euros, que son más de 1.500 y hasta 3.000, o más de 1.500 y hacia fuera de la Unión Europea, 400. Si son menos de 1.500, 250 euros. Más la compensación suplementaria de otros gastos, daño y perjuicio cuando proceda. Más, por supuesto, los derechos de asistencia del artículo 9, de hotel, etcétera. Y la posibilidad de renunciar al billete y que el pasajero opte porque me reembolse el billete. Pero eso siempre a elección del pasajero. Ahora, esta indemnización del artículo 7, la de los 250, 400, 600, no se paga en aquellos supuestos en que exista una circunstancia extraordinaria, sin perjuicio que, aunque exista esa circunstancia extraordinaria, sí que hay que dar los derechos de elección del artículo 8 y los derechos de asistencia del artículo 9, es solo la indemnización lo que se perdería, y además no se pagará en caso de preaviso. Pero no cualquier preaviso, no basta que la mañana anterior o una hora antes me diga que que se ha cancelado el vuelo, no. Con 2 semanas de antelación. O si se trata de una cancelación que va a sustituir mi vuelo por 2 horas y no va a variar en más allá de 2 horas de salida o de llegada, ¿no? Basta con un preaviso de entre 2 semanas y 1 semana. Y si es menos de 1 hora lo que varía, hasta 1 semana, ¿no? O sea, todo eso, esos preavisos, cuando se le hacen al pasajero, no basta a la agencia de viaje, hay que hacerlo al pasajero, hará que no me paguen la compensación del artículo 7, pero sí todo lo demás que me tienen que dar, es decir, los derechos que tengo en los artículos 8 o 9. Y de nuevo, pues lo que he dicho de circunstancias extraordinarias, ¿no? Que ya en la diapositiva anterior lo expliqué. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que es importante, porque ¿hasta cuándo se pueden ejercitar estas acciones, ¿no? Hago aquí una recomendación, porque a todos los supuestos del reglamento 261-2004, pues todo lo que nos interesa está entre los artículos 4 y 12, por lo tanto estos artículos deben leérseles, y además los derechos que me dan son de mínimos, es decir, siempre caben las indemnizaciones suplementarias conforme al artículo 12. Todas estas acciones no tienen plazo en el reglamento, plazo de prescripción, pero eso no significa que no prescriban. Ha dicho el TJUE en esta sentencia que recojo ahí, de 11 de noviembre del año 2012, que dependerán de los plazos de prescripción internos de cada país. Por el contrario, el Convenio de Montreal sí que recoge un plazo de ejercicio de acciones, que parece, aunque está discutido, que es un plazo de caducidad.
y que es de 2 años. Y se recoge así en el artículo 35. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas circunstancias. Luego veremos que en la práctica hay muchas demandas en las que el pasajero no demanda directamente. Demanda a un tercero, una de estas empresas que se encarga de comprar derechos de crédito de los pasajeros en los aeropuertos o de gestionarlos, ¿no? Esa cesión de crédito, hay juzgados que no la admiten, pero la realidad es que la gran mayoría sí, porque además, si es cesión de derecho, que no de contrato, se admite en nuestro Código Civil conforme al 1526 y al artículo 112. Pero es que además una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta que cito del año 2016, ya permitió que cualquier tercero distinto del pasajero pudiera demandar cuando tiene, por el motivo que sea, derecho al ejercicio de cualquiera de estas acciones, bien porque se le haya cedido, bien porque se trata, por ejemplo, del empleador del pasajero que también sufre daño, etcétera. Por lo tanto, no es algo extraño esa posibilidad. Y desde luego en los juzgados de Málaga lo admitimos y además hay unos criterios comunes pactados por todos los juzgados de lo mercantil de España que son una guía que si yo no la he enviado, pero si alguien tiene interés, la puedo enviar. Y en esos casos, pues la mayoría de los juzgados están a favor de esta cesión de crédito. Y por último, hay que pasar a las dos últimas diapositivas, que ya paso rapidísima por ellas porque sé que me quedan 2 minutos, son las sentencias más relevantes. He puesto una lista de todas las más importantes, las de denegación de embarque, como el caso Finer o Iberia, que dejan claro pues, que la denegación de embarque pues, no solo es por el overbooking, sino también por problemas técnicos y también los casos en que la compañía se equivoca, se retrasa el primer vuelo y se considera que se va a perder la conexión erróneamente y luego realmente cuando se llega al otro aeropuerto no se ha perdido, eso se entiende denegación de embarque. El caso Winderlich, que nos dice que una escala no programada no es cancelación. El Bas-Jacob, que es muy importante. Es decir, en los preavisos esos de 15 días no basta comunicarlo a la agencia de viaje, sino que hay que comunicarlo directamente al pasajero para que opere y desaparezca el derecho a la indemnización. El caso Sousa Rodríguez, si despega un avión y vuelve a aterrizar por un problema técnico, eso es cancelación, aunque haya despegado. Muy, muy importante el caso del volcán islandés de nombre impronunciable, Eyjafjallajökull se llama el volcán, que está muy importante porque eso, aquel volcán irlandés que con la erupción paralizó casi todos los vuelos del norte de Europa, cuando te quedas tirado y no puedes volar y la compañía te ha cancelado el vuelo, aunque haya una circunstancia extraordinaria, tiene que cumplir las obligaciones de los artículos 8 y 9, y por lo tanto, si estás en otro país y no te pueden dar un vuelo alternativo ni llevarte a su destino final en ese momento, te tiene que costear el hotel, los alimentos, etcétera, hasta que te puedan llevar al destino final. Por lo tanto, la gente que se quedó arriada en Noruega o en Inglaterra y no podía volver a su país, todos esos gastos se los tenía que pagar la compañía aérea. Hay también otro auto importante que no recojo aquí, que es uno de 24 de octubre de 2019, el caso EasyJet, que en caso de retraso no es necesario aportar. Siempre que se pueda hay que aportarlo, pero si no se puede, en caso de retraso no es necesario aportar la tarjeta de embarque. Es la compañía aérea la que tiene que acreditar que no fue transportado el pasajero en ese vuelo y que no sufrió el retraso, ¿no? Y la siguiente diapositiva, que son otras sentencias relevantes, pues hay muchas, la del caso de transporte aéreos portugueses, ¿no? Por ejemplo, un pasajero que montó un circo dentro del avión, puso en peligro el avión y dio lugar a un aterrizaje forzoso. Esto es una circunstancia extraordinaria. El ELAS Travel, que ya lo he dicho anteriormente, que es el que impide acumular acciones. El caso Joan Quadrant, que es el que habla de la prescripción. El reglamento europeo, aunque no tiene plazo de prescripción, que opera la prescripción interna de cada país. El caso Air France, el retraso no se calcula por cada trayecto independiente, sino por la llegada al destino final. Es decir, tienen que responder las compañías que intervienen y si el retraso es acumulativo, para calcular ese de más de 3 horas que da lugar a la indemnización, no tenemos que tener en cuenta el primer vuelo o el segundo vuelo, sino el total. O el caso Herman Woods. ¿Cuándo
se ha producido el retraso en la hora de llegada. ¿Y si el avión aterriza y no se abren las puertas y nos dejan una hora en la pista? Se entiende que la hora de llegada es cuando se ha abierto las puertas del avión, ¿no? El de las indemnizaciones de empleadores y por último el caso Socesque, ¿no? En que hay varios vuelos con conexiones y se retrasa uno de ellos, ¿no? Si el primero partió de la Unión Europea, puede ser demandado el transportista comunitario que realizó el primer vuelo, aunque el retraso se haya producido en vuelos posteriores. Esto es muy interesante porque nos conviene normalmente demandar a este primero, dado que la normativa europea, lógicamente, nos es mucho más favorable. Esto es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Hay muchas más cuestiones. Si alguien está interesado en esa guía de acuerdos de todos los juzgados mercantiles de España, no he tenido la picardía de enviarla, pero no tengo ningún inconveniente en mandarlo los próximos días y me imagino que la organización puede facilitársela y es muy exhaustiva. Pues María, muchas gracias. La verdad es que has estado o'clock, ¿eh? Yo te iba a dar 5 minutos más, pero la verdad es que no ha hecho falta. Lo has hecho completamente o'clock y como ya hemos visto, pues lo has desmenuzado todo estupendamente, con clarividencia y sobre todo con la practicidad, que yo creo que es lo más importante en estos casos, más allá de bueno, digamos, las teorías que pueda haber sobre el asunto, lo que se está aplicando en el derecho actual. Por tanto, muchas gracias y te esperamos la próxima vez que vengas. Bueno, pues nos toca ya llegar al final de este magnífico congreso organizado por VLE, este congreso de consumidores, agradeciendo a todos los ponentes, especialmente a Jesús, decano de Barcelona, el que tengo aquí a mi lado, a Javier, que también lo tenemos por aquí, Javier Orduña, bueno, y a todos y cada uno de los ponentes que durante toda la mañana de hoy han pasado por esta mesa con unas ponencias tan interesantes y de tantísima actualidad. No voy a enrollarme porque aquí lo importante ya se ha dicho. Me toca clausurar, disculparme por mi decano, que no ha podido estar aquí para despedir el congreso. Gracias a Obelex por toda la organización. Gracias, Ica Sevilla, a los que estáis ahí detrás, María Richoy, a los que estáis ahí detrás haciendo posible técnicamente que esto sea así, a las cámaras y bueno, poco más. Os esperamos aquí el año que viene, os emplazamos ya. Esta es la segunda vez que se realiza este congreso en Sevilla. Esperamos y estamos seguros de que no va a ser la última. Jesús, te prometo que el año que viene organizaremos de otra manera y en otro día. Y te doy ya la palabra, dándoos las gracias a todos por estar aquí y a vosotros por haber seguido con tanta atención, porque ya tenemos los picos de audiencia y verdaderamente sois muchos los que habéis estado durante toda la jornada detrás viéndonos. Solamente recordaros que todas las ponencias y los contenidos de hoy serán colgados en nuestro canal de YouTube de ICA Sevilla y en VLEX TV. Así que podéis seguirla, la que más os interese, repetirla o verla si no la habéis visto. Cuando queráis, a partir, no sé si 24 o 48 horas, estarán a vuestra disposición. Sin nada más, le voy a dar la palabra a Jesús Sánchez para que pueda despedirse de nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Mar. Quedan 15 minutos, intentaré no agotarlos. La verdad es que me he sentido muy cómodo, me he sentido muy feliz de estar aquí entre todos vosotros. Os lo digo, os lo he dicho antes al principio con el decano, y para mí poder participar en un congreso en sede del Colegio de Abogados de Sevilla es uno de esos momentos que creo que será inolvidable. Os lo digo de corazón. Mira que voy dando jornadas y conferencias por todas partes y tenía muchas ganas de venir a Sevilla. Ya el año pasado no pudo ser presencial y la verdad es que disfruto muchísimo. Y a todos los compañeros y compañeras del Colegio de Sevilla, lo he dicho antes, pero lo reitero, tenéis vuestra casa en Barcelona. A todos y a todas los que estáis conectados online, creo que se han inscrito más de 2.000 personas, ha habido picos de más de 1.000 compañeros y compañeras conectadas. Eso solamente significa una cosa: un éxito el congreso que habéis organizado. Felicidades al Colegio de Sevilla
os lo digo de corazón, solamente hay ese punto que me ha faltado bailar sevillanas y espero que en el tercer congreso, aunque nada más sea inscribiéndome, pueda disfrutar de unas buenas sevillanas en esta magnífica ciudad, que es una de las ciudades para mí preferidas de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Mar, y a todo el colegio. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues nada, damos por clausurado el segundo Congreso de Derecho de Consumidores en ICA Sevilla.